La planificación urbana forma parte del plan de vuelo de las ciudades. Okay. Cuando alguien, como lo acabas de indicar, adquiere un inmueble para el diseño de su vida, para dedicarse a descansar, en el caso de los jubilados, para realizar actividades comerciales, para sencillamente ejecutar la actividad o el objeto con el cual lo compra, eso debe permitirle la seguridad jurídica de que ese objeto se cumpla, porque de lo contrario estaríamos en el escenario de la inseguridad jurídica, lo cual afecta el desarrollo de la ciudad. Pero el plan de desarrollo urbano local no es solamente una distribución de los espacios para definir cada una de las actividades de desarrollo urbano. Es una guía de desarrollo que permite saber para dónde va la ciudad, cuál es la forma idónea de canalizar las inversiones nacionales e internacionales y cumplir con cada uno de los objetivos que la Constitución Nacional le encomiendan al municipio para el desarrollo del ser humano. De tal manera que nuestra ciudad de Lechería, y aquí se ha hecho tendencia el debate acerca de la necesidad de actualizar la legislación urbana local, dado la discusión que se presentó por el uso o el cambio de uso del campo de golf oeste del complejo turístico El Morro, y dada la discusión generada en relación a la necesidad o no, o la conveniencia o no de activar el castor, surge el tema de la discusión de la planificación urbana. En mi criterio, la planificación urbana es el tema más importante para el desarrollo de una ciudad, por cuanto los municipios tienen potestades bien establecidas en la ley, y ejecutar cada una de estas potestades no es un acto de pura voluntad de los funcionarios públicos de turno, sino que debe ser objeto de una planificación. Pero además de eso, la existencia de una planificación bien definida le permite a las ciudades acceder incluso a recursos de organismos multilaterales. Por decir alguno de estos, el protocolo de Kioto, que buena parte de Sudamérica ha financiado espacios para el desarrollo de áreas verdes y de esparcimiento y de financiamiento sin retorno, no ha podido ingresar con ese programa en Venezuela porque ellos argumentan que aquí no hay una planificación urbana bien definida. Y en función de esto, vale la pena destacar que una ciudad como la nuestra, una ciudad como la Lechería, que viene con un crecimiento respetable en medio de una paralización económica nacional, requiere un plan de desarrollo urbano local como guía, como forma y definición de lo que debe ser el crecimiento, para dónde, con cuáles actividades y en función de cada uno de estos elementos de la seguridad jurídica a los adquirientes y a los inversionistas. Claro, eso lo hemos estado hablando incluso con algunos arquitectos, ¿no? Decía, bueno, yo digo que tal vez las cosas han cambiado y lo vemos porque todos andamos como a 1000 revolución por horas y pareciera que lo que es norma a la gente pareciera no importarle, ¿no? Entonces vemos como lo denuncian, te lo decía minutos antes, la gente que dice, bueno, yo compré mi casa, pero ahora alrededor tengo negocio, no me dejan dormir, perturban la paz. Bueno, algunos se mudarán, el que puede y quiere dormir toda la noche tranquilo, pero bueno, otros simplemente no lo harán, no podrán hacerlo, o es más difícil mover un edificio residencial que una casa que, bueno, finalmente la transforma en un comercio. Pero fíjate, Luis, que aunque estamos en Lechería, esta situación se viene repitiendo, lo vemos en Chacao. Incluso en diciembre la gente protestaba porque iban a abrir una cadena de restaurante muy famoso en Chacao, en una casa, y los vecinos protestaron, y los vecinos allá en Chacao han estado pues bien enérgicos rechazando esos cambios de uso. Pero por eso te digo que pareciera no es un tema únicamente de nosotros en Lechería. ¿Acaso digamos, el uso de las cosas hace que se transformen, aun cuando el librito diga lo contrario? No sé si pudiéramos ver una proyección, esos pros y contras que pudieran tener no cumplir un plan rector, por ejemplo. Sí, efectivamente, pero debo aclarar lo siguiente. Los planes de desarrollo urbano local no son rígidos en el tiempo, pueden estar sujetos a determinadas modificaciones, y específicamente las normas internacionales, las recomendaciones del convenio de la ONU sobre desarrollo urbano recomiendan que cada 20 años debe ser revisado. Y en efecto, en nuestra ciudad la legislación del plan de desarrollo urbano local es del año 1987. Ni siquiera Urbaneja era municipio, formábamos parte, éramos parroquia del municipio Bolívar del estado de Anzoátegui, y esa legislación permitió un crecimiento anárquico en lo que es la llamada Lecherías Viejas, Casco Central, Calle Arismendi, Cerro El Morro. En cambio, del lado del complejo turístico El Morro, vemos que el crecimiento se limitó a una altura que en ningún caso supera 4 pisos. Y eso lo podemos ver, la altura del complejo turístico El Morro, y esto luce paradójico, con toda la planificación de servicios públicos, de electricidad, de aguas blancas, de aguas negras, de agua potable, de agua servida, en ningún caso supera los 4 pisos. Bueno. Sin embargo, vemos en la calle Arismendi o en el Cerro El Morro estructuras de 7, 8, 9 pisos, y
lamentablemente vemos cómo se desbordan esas aguas, dando una imagen poco agradable. Eso es falta de planificación. Eso es precisamente porque la inexistencia de una legislación adecuada que estableciera reglas de juego claras, pero no a voluntad o a poder discrecional del administrador municipal, sino de la legislación ajustada para tal fin. ¿Qué debe hacerse ahora? Yo creo que la ciudad y sus gobernantes tienen una deuda con la planificación urbana. Bueno, 40 años casi. ¿Cuándo fue la última vez que en Lechería, en serio, las autoridades se sentaron a revisar y a poder decir, bueno, vamos a hacer un plan de desarrollo urbano local? Sí, efectivamente, en el año 2002, y me tocó participar en esa comisión del plan de desarrollo urbano local, se elaboró un proyecto, el cual fue objeto de primera discusión en el Consejo Municipal de Lechería, fue sometido a la revisión técnica del Ministerio de Infraestructura. Recuerdo que el arquitecto especialista en esta materia, el arquitecto Laura Delgado, le correspondió emitir la opinión en nombre del Gobierno Nacional. Se hicieron las consultas a las universidades nacionales que tienen escuelas de arquitectura, se firmó un convenio con el Instituto de Planificación Urbana de una prestigiosa universidad europea, se hizo un intercambio y definitivamente se llevó a segunda discusión. Posteriormente este proyecto, en la administración del alcalde Gustavo Marcano, se engavetó o se descuidó y arrancó la historia que todos conocemos. Historia que se ha visto afectada, esto es un debate que definitivamente agota, por cuanto es difícil lograr un acuerdo si no existe un plan de trabajo. Es difícil revisar un articulado inexistente, y sobre eso creo que la tarea de la ciudad debe ser trabajar en forma orgánica, en forma ordenada y sobre todo en forma consultada a cada uno de los ciudadanos, para que nuestra ciudad en materia de planificación se meta en el siglo XXI. Claro, eso es lo que pasa cuando hay algunos cambios de gobierno, que ese esfuerzo, que además se invirtió, supongo, un dinero para hacer ese proyecto. Un costo muy importante. Sí, quedó ahí en el olvido, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, Luis, estamos conversando con Luis Castro Lezama, abogado, ex síndico, ex director general acá de Lechería. Por otra parte, si se retomara, tendríamos que empezar de cero, porque hace 21 años la realidad no es la que actualmente tenemos. Ciertamente, la legislación urbana local debe ajustarse a la realidad social. Y puedo citar algunos ejemplos. Cuando se legisló sobre la materia de desarrollo urbano local, que regula Urbaneja en los años 80, no estaba bien establecida algunas actividades económicas, tales como la regulación de la transmisión de telefonía celular, y se produjo un inconveniente que se tuvo que llevar a un proceso judicial acerca del espacio para ubicar plantas o antenas de transmisión de telefonía celular. En aquel entonces, o cuando se dictó la legislación del complejo turístico El Morro, existía un concepto de parcelas unifamiliares de 7.000 metros. Así que construir una casa en un área de 7.000 metros. Quizás en la Venezuela en aquel momento eso era práctico, era normal. Pero hoy en día todo eso debe ajustarse. Por eso te indico que esta legislación no es rígida, es flexible, pero debe formar parte de una regulación institucional. Regulación esta que no solo le corresponde al municipio. Quiero destacar que la planificación, en la planificación urbana, el gobierno nacional, a través del ministerio del ramo en materia de desarrollo urbano, también tienen autoridad y les corresponde opinar sobre esta legislación. Ahora, Luis, el no tener un plan también permite que se puedan hacer muchas cosas, como la que denuncia por aquí la señora Zully Gómez de la calle Onoto, en Lechería. Dice que colocaron un restaurante en su calle, donde son puras casas, y que bueno, ahora ella llega a visita, no tiene dónde estacionar, porque ese restaurante no tiene puesto. Y dicen otro mensaje, sin hablar de la música, hasta los domingos y el deterioro del frente de su calle, el cual, bueno, se hace más evidente. Entonces, bueno, permite, al no haber una normativa clara o vigente, entonces poder permitir este tipo de situaciones, que son las que han venido los vecinos pues de alguna manera denunciando. Ahora, tú dijiste algo claro, se invirtieron unos recursos importantes en el 2002, cuando finalmente fue a Cámara y se discutió, se aprobó la primera discusión. En esta realidad actual tal vez es difícil por la parte económica, pero bueno, recordaba que me decía el director de urbanismo de Barcelona, ellos presentaron un proyecto ciudad muy interesante hace unos meses atrás, que una de las soluciones podría ser trabajar por etapas, un plan de desarrollo por etapas, dándole, prioridad, en el caso de Barcelona, iba a ser al tema de servicios públicos, que es muy importante, y a la zona de expansión por la costanera. ¿Pudiera aplicarse algo similar en Lechería, al menos para arrancar y poner orden a lo más neurálgico que pudiera tener este municipio? Sí, efectivamente, que es una oportunidad maravillosa, que también forma el debate que está
en boga entre nuestros ciudadanos, que una porción importante del complejo turístico El Morro, el Campo de Golo Oeste, fue objeto de un estudio, no solamente lo que se refiere al Parque Virgen del Valle, sino de un proyecto de ordenanza que regularía el funcionamiento. Yo me he inscrito dentro de la tesis de apoyar el proyecto de César Bello, con los ajustes que tengan que hacerse para que sea sustentable, para que sea posible, con los pies sobre la tierra, y ya ese espacio ofrece una legislación que fue considerado en el Consejo Municipal anterior y que ha sido objeto de debate interesante. Sí, efectivamente, aunque un PEDUC no es una colcha de retazos, porque la unidad de la ciudad debe establecerse en la perfecta armonía y aprovechamiento de los servicios públicos, pueden existir áreas que parcialmente, dado el debate y la consulta ciudadana, y en esto vuelvo al tema de la denuncia de la vecina de Morro 1, Morro 2, Morro 3, la consulta ciudadana es lo más importante en esta materia. En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que acaba de anular una decisión de cambio de zonificación o rezonificación, como lo dicen los urbanistas en el municipio de Valencia del estado Carabobo, estableció que el tema más importante para que esta legislación sea aprobada es la consulta ciudadana. Es decir, si un determinado grupo, y en este caso debo aclarar que la planificación urbana no se define por parcelas individualmente, se define por manzanas, por grupos, por lotes. Los cambios de uso de manera individual no existen, una legislación... Pero pareciera que eso es lo que está aplicando, ¿no? Lamentablemente creo que aquí hay un elemento de este vacío legislativo que ha permitido o que no ha tenido un freno en el escenario legal. Yo creo que lo que más le interesa a la ciudadanía es que se haga una consulta con distintos papeles de trabajo y que cada rincón, que cada sector, que cada comunidad opine acerca del uso que debe tener cada uno de los sectores donde vive o la actividad comercial, dentro del alcance que limite muy bien la altura, el porcentaje de construcción, todo esto atendiendo a la disposición o no de los servicios públicos. La planificación no solamente se establece, insisto, como un espacio para distribuir cada una de las actividades humanas. Tenemos que trabajar en función de las posibilidades que el uso que se le dé sea realista, sin olvidar que la tendencia de los municipios es que sean sustentables. Es decir, que se requieren espacios para el desarrollo y para recibir inversiones nacionales y extranjeras que permitan a los municipios suficientes ingresos para gestionar los servicios públicos que les corresponden de acuerdo a la ley. Pero, insisto, aquí el tema más importante es la gente. Y lo más importante es que la regulación que se establezca sea consultada con los afectados o con los beneficiados de cada una de las decisiones. Y en la medida que las reglas están claras, la gente podrá decir, mira, si me conviene este sector, no me conviene este sector, yo no puedo permitir que aquí se haga una torre de 9 pisos si estoy al lado de una casa de habitación donde el agua es insuficiente. Son temas prácticos, son temas lógicos que se deben administrar con un poco de sensatez. Pero como la política no debe estar ilimitada dentro del poder discrecional de los funcionarios, el plan de desarrollo urbano local viene a establecer esas regulaciones. Creo que los funcionarios que asuman esta iniciativa se pueden anotar 1000 puntos con la ciudad, porque realmente una ciudad con la proyección de lechería merece y necesita una legislación de este tipo, aun cuando se pudiera confeccionar parcialmente, como bien lo acabas de indicar. Bueno, pareciera que en lugar de PEDUL lo que parece más rentable es el plan de Eudomar Santos. Como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Y ahí vamos, bueno, como dice la vecina Lucy Gómez, un local sin estacionamiento y así miles. O sea, vamos por toda la avenida principal y la verdad son contados los negocios que tienen estacionamiento, que ese es uno de los puntos, pero hablabas del colapso de los servicios. Y yo me quedo a veces perpleja cuando leo los comentarios, cuando algunos vecinos denuncian que pasaron la noche sin dormir o el fin de semana sin dormir, y algunos dicen, múdate, porque este es un municipio turístico. Y ya para cerrar, Luis, el hecho de que sea un municipio turístico, pero tiene áreas residenciales. Eso es lo que te quería preguntar como abogado, porque Luis no es urbanista, es abogado, conocedor de las leyes, fue síndico y es director general. A la luz de la legislatura, somos un municipio turístico y eso... Bueno, también somos un municipio residencial, o sea que esos vecinos están en todo su derecho de exigir tener paz a la hora del descanso, ¿no? Así es. La existencia de un municipio turístico con actividades económicas importantes no excluye la presencia de más de 30.000 unidades residenciales que necesitan el tratamiento humano mínimo. Y esa es parte de la regulación que debe establecerse, insisto, bajo la consulta ciudadana y con un mínimo de orden atendiendo a la disposición de los servicios públicos y sin olvidar la necesidad de inversiones para que la ciudad sea sustentable. Así es, todo es importante. Las inversiones, pero todo con orden y que se vea, bonito, que uno pueda... Con regulaciones, con seguridad jurídica. Al momento que tú adquieras un inmueble, con el uso o el destino que allí se establezca,
puedas disfrutar de eso sin ningún cambio que pueda perjudicar tu inversión o que te impida explotar el medio para el cual lo adquiriste, y que si lo adquieres dentro de ese esquema tengas la seguridad jurídica que nadie te va a molestar. Importante. Ya cerrando, parece un chiste, pero no lo es. Alguien escribía: caramba, parece que toda la gente lechería envejeció, que les molesta la bulla y la música a altas horas de la noche. Bueno, pero como dice aquí el abogado, es importante la parte humana y respetar también ese hecho del descanso, del llegar a mi casa y poderme estacionar, incluso por Playa Mansa, en las mañanas el olor a pipí es horrible. Qué bonito ver el atardecer allí, pero también hay que adecuar los espacios, o que tengan limitaciones y cumplimiento de normas para que todos lo podamos disfrutar sin molestar a los que allí viven, que la solución no es que se muden para que siga siendo un municipio turístico. Incluso la existencia de espacios sanitarios son objeto de esta regulación.